Vamos a arrancar entonces de lleno con el tema que nos convoca, manejo de objeciones. Como bien me fueron comentando, las objeciones típicas son más o menos las mismas, así que vamos a ver a grandes rasgos cómo encarar cada una de ellas, ya sea las objeciones por precio, las objeciones por comisiones, las objeciones por exclusiva, todas se pueden manejar, todas tienen una estrategia para ser manejadas y no hay motivo por el cual no puedan aprenderlas, ¿ok? Para entrar de lleno en este tema, hay unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, mejor prevenir que lamentar. En este caso, mejor prevenir las objeciones que manejarlas. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema de la exclusividad o el valor de mercado, la mentalidad de mejor prevenir, ¿saben cuál es? La de busco hacer presentaciones lo más completas posibles, de forma tal que le quede la menor cantidad de dudas al cliente. Porque muchos inmobiliarios esperan como mágicamente que me siento con el cliente y me diga, sí, tomá, acá tenés mi propiedad en exclusiva y al valor que vos me digas. Vendela como se te cante. No. Por ende, las presentaciones de tasación o las presentaciones del plan de marketing, del plan de comercialización de la propiedad, no son todo lo buenas que podrían ser. Es más, tienden a ser muy mediocres. Por lo general, lo que se comunica como plan de marketing de las estrategias, hablo de las estrategias de comercialización de una propiedad, son siempre las mismas. Todos dicen lo mismo y te lo dicen todos en el aire. ¿Qué es lo que te dicen todos? No, le sacamos fotos profesionales, lo subo a los portales y alguna que otra cosita más. Invierto en zona propia y destacado. Díganme acaso si esas no son las tres o cuatro cosas que dicen absolutamente todos los inmobiliarios. Y no solo es lo mismo que dicen todos, sino que como les digo, lo dicen en el aire. Por ende, no hay un buen plan presentado de una forma, básicamente dicho en criollo, que garpe, que la gente lo reciba y que los posicione a ustedes como expertos inmobiliarios. Si digo las cosas, todo mi plan de marketing, lo digo en el aire, difícilmente el cliente pueda percibir todo el laburo que hay detrás de vender una propiedad. Por ende, va a tener muchas más chances de cuestionarte en cuestiones como, por ejemplo, la exclusividad. Segunda mentalidad, segunda cuestión, el respaldo del manejo de la objeción. Un poco en consecuencia o en consonancia con esto que les comento de un buen plan de marketing, para manejar las objeciones tiene que haber un laburo detrás que haga que ese manejo de la objeción se sostenga. Porque si yo quiero, por ejemplo, hablar de por qué a mí, por qué te conviene a vos como cliente darme la propiedad en exclusiva, pero no tengo armado un plan de comercialización, no hay laburo atrás que sostenga ese manejo, esa objeción. Porque si solamente manejo la objeción, pero no tengo el trabajo detrás hecho, soy un chanta, soy un... vendo fantasías. Por eso es tan importante tener el laburo puesto detrás en una buena tasación, en un buen estudio de mercado, en un buen plan de comercialización. Recién, una vez que tengamos esas cosas en sintonía y en línea, ahí podemos tener un buen manejo ético de las objeciones. Si no, estoy siendo un vendedor chamullero más, básicamente. Y último punto es asegurarte de calificar a los clientes. Asegúrate siempre de calificar a tus clientes, porque lo mejor va a ser siempre, siempre trabajar con clientes calificados que tengan necesidad de venta. Te van a, te van a hacer mucho más fácil el camino. Mm. Y eso se puede gracias a la prospección masiva. Es decir, si todo el tiempo estoy prospectando para buscar oportunidades de negocio, voy a tener muchas más chances de tener el volumen suficiente de prospectos, de potenciales compradores o vendedores para animarme a, a decidir con quién trabajo y con quién no. Por eso es importante prospectar en volumen de forma tal que yo pueda empezar a elegir con qué clientes trabajar y con cuáles no. Y con cuáles voy a trabajar, con los que estén calificados, que obviamente van a ser los que menos objeciones me den. Por eso la mentalidad está puesta, como les digo, en prevenirlas con buenas presentaciones y buscar gente que tenga necesidad real. Dicho esto, sí, y sin embargo de todo esto, muy probablemente, por más que tenga clientes calificados, aún así alguna que otra objeción me vayan a poner y por eso está bueno tener en cuenta los conceptos que vamos a ver a continuación, que van a ser súper simples y repito, y sobre todo cuando tienen un respaldo de trabajo detrás. ¿Ok? Arranquemos. Negociar tus condiciones te presenta como la mejor opción. Este es el primer concepto como de la mentalidad que tenemos que tener. Y a fin de cuentas, no son solamente tus condiciones, sino que son las mejores condiciones también para el cliente.
solo que el cliente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no está educado en el rubro inmobiliario. Y con esto hablo de la generalidad, de la mayoría de los casos. Si me dicen que están tratando con un cliente que ya vendió 5 propiedades, bueno, probablemente tenga otro tipo de conocimiento del rubro. Pero en general, la mayoría de las personas no hace más de una o dos operaciones inmobiliarias en su vida. Y esta frase hace alusión a que cuando aprendemos a negociar las mejores condiciones para ustedes, que son el tiempo de comercialización, la comisión, el valor de tasación o el valor de publicación, la exclusividad, no solo me presenta a mí como la mejor opción, porque vamos a esto, ustedes al negociar su comisión, al negociar el valor de mercado, están también mostrándose como expertos en materia de negociación, porque ustedes van a ser los que defiendan la propiedad de ese propietario frente al mercado. Y como cliente, yo querría que el inmobiliario que defienda mi propiedad tenga herramientas de negociación. Si no puede ni siquiera explicarme por qué le tengo que pagar la comisión, cómo lo voy a percibir como alguien competente para que defienda mi propiedad frente al mercado. Por eso ya esta cuestión de negociar tus condiciones te presenta como una buena opción, te presenta como alguien que puede liderar el proyecto del cliente, como alguien preparado. Si no, la consecuencia ¿cuál es? Que cedo. Bueno, que en vez del 3% trabajo por el 2 o el 1,5 y que está bien, la trabajo por un mes nada más o por 2 meses. Y bueno, tenés un primo que la está vendiendo también en no exclusiva. Bueno, dale, yo también. Y cedo. ¿Por qué? Porque no negocio las mejores condiciones. Que a fin de cuentas son las mejores condiciones también para el cliente. Solo que aún no lo sabe. El cliente probablemente todavía no sepa que lo mejor para que se venda su propiedad lo antes posible es salir a un valor de mercado y es trabajar en exclusiva con alguien que sí invierta en la comercialización de su propiedad. Por eso, no solo estamos hablando acá de tus condiciones, sino también las mejores condiciones para el cliente. Entrando más específicamente en el tema de las objeciones, fíjense esta definición clásica de objeción. Razón o argumento que alguien opone a una idea o propuesta para rechazarla, negarla o impedir que se lleve a cabo. Es decir, cualquier motivo o excusa que los clientes me vengan a decir cuando yo les presente la idea de exclusividad, valor de mercado o cualquier propuesta que le quieran llevar. ¿Cuál es el problema con esta definición? Que toma la objeción, toma lo que me dice el cliente como que se está oponiendo firmemente a lo que yo le estoy queriendo decir. Y desde esa mentalidad, desde esa objeción, típicamente lo que pasa es que el inmobiliario está rogando que no aparezcan objeciones. Estas son las consecuencias de esa definición, de interpretar la objeción de esa manera, como un rechazo a lo que yo estoy diciendo. Que me aparezca ese miedo al rechazo o esa inseguridad, que me termina haciendo aceptar condiciones que me hagan perder tiempo y dinero, como por ejemplo salir $50.000 por encima del valor de mercado, como por ejemplo elegir trabajar con 7 inmobiliarias más, me llevan a la resignación y a la queja. Me llevan a la resignación y a la queja. Me hacen decir, bueno, ya está, el mercado está así, los clientes son todos muy difíciles, por ende es la que toca. Y esto es tremendo, porque el otro día escuchaba en una capacitación muy interesante de los chicos de, creo que era Keller Williams Conecta, hicieron una charla abierta, y hablaban de cómo la salud de tu cartera de propiedades depende enteramente de vos. Nadie te obligó a captar esas propiedades que están por encima de valor o que están con 18 inmobiliarias diferentes. Y la salud del vínculo que tenés con esos propietarios depende del trabajo que hiciste, tanto para captarlos como también para darles ese seguimiento durante la comercialización. Ahora, cuando no me hago cargo, aparece la resignación. No, es que tengo todos mis propietarios que no quieren vender, que no están calificados, que no quieren regalar su propiedad, que trabajan con un montón de inmobiliarias. ¿Y de quién es responsabilidad que tengas todos esos clientes en cartera? ¿Alguien te obligó a sumarlos a tu cartera? No, la responsabilidad es tuya. Y ese es el primer paso, un poco doloroso a veces, para hacerse cargo de que esos propietarios hay que hacer algo. Y a su vez, no solo hacer algo con los que ya están, sino con los que vienen, trabajar de mejor forma para empezar a captar buena cartera, para empezar a captar en exclusiva valor de mercado mínimo por 90 o 120 días, al 3%, ¿sí? Con las condiciones que le convienen tanto a tu negocio como también al cliente. Obviamente todo esto deviene, esta definición de objeción que hablamos antes, deviene en discusiones, porque me pongo a pelear con el cliente. No, que no le estamos regalando por esto y me pongo a discutir, me pongo al mismo nivel del cliente, por ende, si me pongo a discutir con un cliente, probablemente no lo lleve a un terreno emocional donde esté predispuesto a escucharme. Y seguramente voy a terminar perdiendo, porque puedo ganar la discusión pero perder el negocio, lo cual no creo que les convenga. Bien, la definición que me gusta plantear en cuanto a las objeciones
es la de objeción como interferencia, como esta barrerita que vemos acá en pantalla. ¿Entre qué? Entre la situación A, el punto actual, donde está hoy el cliente, que es que quiere vender lo antes posible, llevarse todo el dinero que se puede llevar por su propiedad, y la situación B, pasados 3 meses, el punto B donde el cliente ya vendió al mejor precio posible, ¿sí? Y con las mejores condiciones. Ahora, las objeciones del cliente donde no quiere la exclusividad o donde no quiere el valor de mercado, las voy a tomar como principales para usarlas de ejemplo, visto desde el punto de vista del inmobiliario, son una interferencia en el objetivo, en el plan del cliente. Solo que el cliente aún no lo sabe. El cliente no sabe que cuando me dice que no quiere salir a valor de mercado o cuando me dice que no quiere trabajar en exclusiva con una inmobiliaria que invierta, con un buen plan de marketing, lo que está haciendo es poniendo una traba en su propio proyecto. Porque si él o ella quiere pasar de donde está hoy, que quiere poner a la venta, a tener efectivamente su propiedad vendida, el mejor camino, el puente para hacer eso, es trabajar con una buena inmobiliaria que trabaje en exclusiva y salir a valor de mercado. Por ende, la objeción del cliente lo está limitando en ese camino, solo que aún no lo sabe. Y tu trabajo como inmobiliario es ayudarlo a que cruce ese puente, ayudarlo a identificar cómo esa objeción que está poniendo lo está limitando y le está impidiendo avanzar en la venta de su propiedad. Para manejar entonces la objeción, lo que proponemos es una fórmula muy sencilla y que vamos a ver cómo aplicarla en la práctica. Fíjense que vamos desde lo más subjetivo, desde lo que tiene que ver con cuestiones de mentalidad, hasta literalmente el qué decir y cómo decirlo. Ahora, vuelvo un segundito sobre lo anterior. Si no tengo la mentalidad correcta y me empieza a aparecer el miedo y la ansiedad y la desconfianza, probablemente conozca la técnica para manejar la objeción, pero desde el miedo, desde la inseguridad, desde el no querer perder la captación, termina haciendo lo de siempre. Cuando el cliente me dice, no, pero yo no trabajo en exclusiva con nadie, bueno, señor cliente, está bien, vamos en abierto y cedo. Y nunca me animo a plantear algo diferente. Por ende, no solo hay que conocer la técnica, sino también tengo que estar preparado mentalmente para usarlo. Porque créanme que me pasa mucho en las capacitaciones en las cuales entrenamos habilidades, pero cuando todavía no están del todo seguros, y por ahí hacemos llamados en vivo, denotamos que cuando aparecen las objeciones, como que saben lo que tienen que hacer, pero no lo dicen, por miedo. Y cuando cortan el teléfono, todos dicen, ay, pero yo sabía que le tenía que decir esto, pero me costaba. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes de la mentalidad correcta, de animarse a plantear estas cuestiones, porque el primer impulso que van a sentir es hacer lo mismo de siempre, es a manejar o no manejar las objeciones. Es el que cuando el cliente me diga, no quiero salir a 100, quiero salir a 120, bueno, está bien, podemos probar a 120. Cuando el cliente me dice, yo no trabajo en exclusiva, bueno, no pasa nada. Trabajamos con las otras 10 inmobiliarias que lo tienen publicado, no pasa nada. Esa va a ser la primera intención, si es que lo venían haciendo de esa manera. Por eso este es un desafío. ¿Sí? Y una vez que lo tienen en la conciencia, ya se tienen que hacer cargo de ello. No pueden esquivarle. Entonces, la fórmula PES, muy simple, dice pregunta más empatía más solución. Primera parte, pregunta. No dar por sentado el porqué de la objeción del cliente. No dar por sentado lo que esconde la objeción del cliente, porque lo que dice está en un nivel superficial. Voy a poner un ejemplo. Escuchaba el año pasado también en una conferencia un inmobiliario que contaba cómo con el tema del cartel, que para muchos también representa objeciones, ¿qué pasa con el cartel? La objeción típica, ¿cuál suele ser? Que temas de inseguridad, que les da miedo, esto, lo otro. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estos clientes le empezaron a plantear que no querían cartel, el inmobiliario intentaba manejarlo por el lado de la seguridad, pero no le llegaba al cliente. Pasaba un rato, cuenta que notaba como esta desconexión en la charla y les preguntó, ¿por qué no querían el cartel en el fondo? Cuestión que el cliente pensaba que lo tenía que pagar, que salía de su bolsillo el tema del cartel. Entonces, ¿qué pasa? Por no preguntar, el inmobiliario estaba manejando una objeción que no existía, que era la de la inseguridad. Por eso, la pregunta. Así que no querés regalar tu propiedad. ¿Qué significa eso para vos? ¿A qué te referís cuando decís que no querías regalar tu propiedad? No se la hacen exclusiva a nadie. ¿Y por qué no se la hacen exclusiva? ¿Qué significa para vos la exclusiva? Pregunto, para ver dónde está parado el cliente. Porque sobre lo que me dice es sobre lo que puedo trabajar. Si no, voy a empezar a hablar de cosas que quizá no estoy conectando con la objeción de fondo del cliente. Entonces, lo primero que hago es preguntar. Una vez que conozco lo que de verdad le pasa al cliente, ahí puedo empatizar. ¿Qué es empatizar? Algo muy simple. Nada, perfecto, te entiendo.
normal pensar de esa manera. ¿Y por qué digo esto? Porque el mercado inmobiliario es contraintuitivo. Desde afuera, lo lógico que es, claro, se la doy a 5 inmobiliarios y tengo 5 chances de vender. Tengo muchas más probabilidades que si tuviese una sola chance. Por ende, termina siendo lógico que el cliente diga, yo no trabajo en exclusiva. Por eso hay que empatizar, porque no es normal, el cliente no debería saber que una sola es mejor que muchas. No debería saberlo, no podemos esperar que lo sepa. No es lógico pensarlo de esa manera. Ahora, cuando ingresamos al rubro y vemos cómo funciona todo, nos damos cuenta que sí, lo mejor es una sola, pero el cliente no lo sabe. Por ende, empatizo. Perfecto, mirá, te entiendo. A muchos de mis clientes también no les gustaba la idea de la exclusiva. Pero déjame que te cuente lo siguiente. Y ahí viene la fórmula, la parte final de la fórmula, que es la solución. Que ahora vamos a ver cómo aplicarla puntualmente en cada uno de los casos de valor de mercado, exclusividad y cualquier otra objeción básicamente que pueda llegar a surgir. Lo interesante de esto es tenerlo ya un poco como modelo, aceitado, de forma tal que cualquier objeción que me tire, le pregunto. Primera reacción es pregunto. Empatizo y soluciono. Vamos a ver cómo llevarlo a la práctica. ¿Sí? Entendiendo que detrás de cada objeción hay un dolor que el cliente quiere evitar. Y con la pregunta ayudamos a identificar cuál es ese dolor. Entonces, no quiero el 3%, no quiero pagar comisión. No, yo no quiero pagar comisiones. Y ahí preguntamos, ok, ¿por qué no querrías pagar comisiones? ¿Qué significa para vos? ¿Para qué? Para ver qué es lo que pasó. Para ver qué es lo que pasa, cuál es la idea que tiene detrás de la objeción que me está planteando. Algunos me van a decir que no quieren pagar de más por el servicio que están recibiendo, otros que no se quieren sentir estafados, quizá otros hayan tenido experiencias previas con otra inmobiliaria. Las razones pueden ser varias, por eso lo primero es preguntar, ¿y por qué no te gustaría, por qué no querrías pagar comisiones por la venta de tu propiedad? Otro me puede decir, no hago nada. No, perdón, que el inmobiliario no hace nada. No, se llevan el 3% por solamente abrir la puerta y mostrar la propiedad. Ok, acá está conectado con lo que hablábamos antes de hacer un buen plan de marketing. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Simple. Pregunto primero, para que me dé la perspectiva de por qué no pagaría comisión. Empatizo. Mira, te entiendo. Te entiendo, es normal. Hay muchos clientes que no quieren perder dinero, hay muchos clientes que no quieren sentirse estafados, muchos clientes que no quieren darle dinero a un inmobiliario que solamente abre la puerta de la propiedad. A mí tampoco me gustaría pagarle a alguien porque haga esto nada más. Ahora, déjame que te cuente qué es lo que permite ese 3% que estás pagando. ¡Pum! Plan de marketing. Ese 3% permite hacer esto, 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 esto. Y todo eso, ¿por qué es importante? Porque estamos en un mercado en el cual voy a tirar datos que básicamente estos son promedios de Argentina. Pasa mucho en provincia, pasa en capital y pasa en casi todos los mercados que he visto en Argentina. ¿Eh? Y de hecho es más, el año pasado en Uruguay nos damos cuenta que pasaba lo mismo, más o menos. En promedio se escritura entre el 2 y el 4% del ofertado. ¿Y sabes qué es lo que se vende? Lo que está bien trabajado. Ahora, para trabajar bien, para poder invertir en ese plan de marketing, para que tu propiedad sea parte del 3% que se vende, el inmobiliario necesita esa comisión. Por eso es importante el 3% de comisión. Habilita a que la inmobiliaria invierta y la inversión es clave en el plan de marketing para que tu propiedad sea parte del 2% o el 3% que se vende. No es tan sencillo vender, no cualquiera vende. Venden los que hacen las cosas bien. Entonces, fíjense cómo primero pregunto, después empatizo, te entiendo, me pongo de tu lado. No me pongo a pelear. No, pero yo trabajo, ¿cómo vas a querer discutirme el 3%? Yo trabajo así porque es lo mejor para mí. No, no, te entiendo. Normal. Y por último va la solución. Fíjense que la misma fórmula aplica para cada una de las objeciones. El dolor detrás de la exclusividad, ¿cuáles pueden ser? Estas son ideas que pueden llegar a ser. Por eso siempre lo primero es preguntar, que no quiero perderme oportunidades de difusión o no estar seguro si sos la mejor opción. Entonces pregunto, ¿y por qué no trabajarías en exclusiva? No, porque yo no trabajo de esa manera, porque ya la tengo con tal y... Ok, hay que identificar si no quiere trabajar porque la tiene con alguien querido, un amigo, un familiar, o no quiere trabajar porque se la quiere dar a 5, porque cree que dársela a 5 es lo mejor. Entonces parto de preguntar. Una vez que tengo la respuesta, ok, avanzo. Ah, mira, te entiendo. Yo también la verdad que querría que mi propiedad se venda lo antes posible y al mejor precio posible. Ahora, déjame que te cuente qué es lo que pasa cuando la tienen 5 inmobiliarias diferentes. Solución. Acá les voy a tirar ejemplos de la solución. Puede ser en formato de, ¿cómo se dice esto? Metáfora. Hay una metáfora que me gusta, que es la del doctor, que es, ¿qué preferís? ¿Tener
5 doctores que te atienden por WhatsApp de vez en cuando y cuando les decís que te duele algo, te mandan la receta, una foto de la receta que dice paracetamol cada 8 horas y listo. O un doctor que te escucha, te hace todos los estudios correspondientes, hace una radiografía de toda tu sintomatología y después propone un plan de tratamiento acorde y te da seguimiento. Probablemente prefiera a alguien que se ocupe de mí. Eso es una metáfora que ayuda a darle valor a la exclusividad. Otra cuestión sería algo tan simple como lo siguiente. Mirá, al darle la propiedad a muchas inmobiliarias, ninguna tiene el incentivo para invertir lo que hace falta para que la propiedad se venda. Porque yo puedo invertir, pero como está en abierto, como está con muchas inmobiliarias, el comprador lo puede traer otra inmobiliaria. Perdón, le puede terminar vendiendo a la otra inmobiliaria. Por ende, no le das incentivo a esa inmobiliaria para que invierta. Y si no hay inversión, no se va a vender. Eso es lo que nos dicen los números. Por eso es tan importante que la trabaje una inmobiliaria, que haga un buen plan de marketing con inversión y no cinco que te atiendan cual doctor por WhatsApp de vez en cuando y mandándote el paracetamol cada 8 horas. Entonces, creo que esta objeción tiene dos aspectos. La primera es el poner al cliente del lado de la exclusividad. Y la segunda es que sea conmigo. Es decir, ponerlo del lado de la exclusividad significa mostrarle que lo mejor para su proyecto es trabajar en exclusiva con una sola inmobiliaria. Ese es el paso número uno. Ahora, el paso número dos es mostrar un buen plan de marketing para que perciba que la mejor alternativa de todas son ustedes, ya sea con plan de marketing y también obviamente con la conexión que pueden llegar a generar a partir de escucharlo. Pero esa es la segunda vertiente. ¿Sí? La primera, como les digo, repito, le muestro que lo mejor para vender es trabajar con una que trabaje bien. Y lo segundo es le muestro que dentro de las otras 5 opciones que tenés disponibles, yo tengo el mejor plan de comercialización. Por eso hay que hacer un buen plan de marketing y no solo tenerlo, sino también presentarlo de alguna manera. Presentarlo bien, ya sea con una presentación en la tele, ya sea con una carpetita, con todas las acciones que hacen para que se venda. ¿Sí? Venderlo, venderse el servicio que hacen. Porque si no, como estoy rogando mágicamente que el cliente me dé la exclusiva sin merecerlo. Precio. Última de las objeciones que vamos a revisar acá como de las grandes objeciones si se quiere. El dolor detrás de la objeción precio. Que el cliente no quiere perder dinero, que no quiere que el broker o el inmobiliario quiere regalar la propiedad para llevarse su comisión. Entonces, de vuelta, pregunta. Ah, ¿no querés regalar tu propiedad? ¿Qué significa eso? ¿A qué te referís cuando decís que no querés regalar tu propiedad? No, que no la quiero vender por esto, lo otro. Perfecto, mira, te entiendo. Te entiendo. A mí también, la verdad, me gustaría llevarme el mayor dinero posible por la propiedad que tendría en venta. Ahora, déjame que te cuente por qué lo mejor es salir a valor de mercado y solución. En este caso, para nosotros la mejor forma de solucionar tiene que ver con contar historias, contar casos puntuales de gente que no quiso salir a valor de mercado y cuál fue la consecuencia. Entonces, perfecto, cliente Miguel, te entiendo. A mí también me gustaría llevarme todo el dinero posible por mi propiedad. Ahora, déjame que te cuente qué es lo que pasó con Jorge. Teníamos la propiedad de Jorge, una propiedad, un departamento de 2 ambientes, muy similar al suyo, en la misma zona. Jorge quería salir a 110, cuando la tasación daba 90. Obviamente salimos a 110 y no se vendió, no tuvo consultas, no tuvo visitas, no tuvo nada. Cuando Jorge tuvo necesidad de venta, lo tuvimos que terminar vendiendo por 70.000. Jorge perdió $20.000 por no salir a valor de mercado. Por eso es importante salir un buen valor de tasación, para que usted no pierda dinero, para que no le pase como a Jorge. Porque no es que la propiedad de Jorge valía 110 y nosotros la llevamos a 90, valía 90 en ese momento. Conforme avanzó el mercado, la propiedad empezó a quemarse. Por eso lo terminó vendiendo en 70.000. Y de ahí la importancia de salir a un buen valor de mercado, para que no le pase como a Jorge y no pierda dinero. Por eso no lo podría acompañar en que usted pierda dinero. Mi recomendación es salir a 90. Entonces, ¿qué pasa? Lo pongo en términos de lo que le importa al cliente. Tienen que usar un lenguaje clientecéntrico, tanto en la exclusividad como en el precio. En la exclusividad, volviendo un segundo para atrás, piensen en lo siguiente. Si yo manejo la objeción de la exclusividad desde un lugar egocéntrico, no diciendo que soy el mejor, sino haciendo autorreferencia, ¿cómo se ve esto? Mirá, pasa que si la trabajás con muchas inmobiliarias, yo la voy a trabajar y no me voy a asegurar que si se vende yo me lleve la comisión. El cliente que escucha, que se va a vender igual, no le importa si la comisión te la llevas vos o la inmobiliaria de al lado. Para el cliente lo único que le importa es que la propiedad se venda. Por ende,
ponerlo siempre en términos clientecéntricos, en términos de lo que al cliente le importa, en términos de que la exclusiva es lo mejor para vos. Si vos querés vender, a vos te conviene la exclusiva. Lo mismo con el precio. Si vos querés vender, lo mejor para vos es salir a valor de mercado para que no te pase de perder dinero. En lugar de, a mí me conviene esto porque yo trabajo al 3%. No, no, yo trabajo de esta manera. Ojo, ahora haciendo alusión a la objeción de la comisión. Está bien tener esa seguridad de que no negocian la comisión. Está perfecto. Pero ponerlo en términos egocéntricos es decir, es ponerme a discutir. No, no, yo trabajo de esta manera y por menos de eso, nada ni loco. Ahora, ponerlo en términos clientecéntricos, es decir, la comisión es lo que habilita para invertir en un buen plan de marketing. Y el plan de marketing es lo que habilita para que tu propiedad se venda, para que sea parte de ese 3% que se vende. Por eso es importante la comisión, para que vos, a fin de cuentas, seas parte de ese 3% que vende. Puedes elegir no pagar la comisión, pero ¿cuál va a ser la inversión de la inmobiliaria a la cual no le pagues esa comisión? Va a ser inexistente. Por ende, mirá los números del mercado. Lo que nos dicen es que si no se invierte, si no se hace un buen plan de marketing, tu propiedad va a ser parte del 97% restante que no vende. Entonces, ¿qué pasa? Conecto la comisión, conecto el 3% con que tu propiedad se venda. Y así con todo, conecto la exclusividad con vender, conecto el valor de tasación con vender y no perder dinero. Siempre te hablo en términos de lo que al cliente le importa, no en términos de lo que a mí me importa. Hasta acá, gente, lo que tiene que ver con el encuentro de manejo de objeciones. Ahora